El título del mensaje del día de hoy dice: lo que no dejas ir, lo cargas, y lo que cargas te hunde. Dice Santiago capítulo 1, verso 19, deben ser lentos para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Merece la pena volver a leerlo. Dice, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Moisés murió sin cumplir el sueño de entrar a la tierra prometida. Fracasó en la última media hora. Arruinó su ministerio y acortó su vida el día en que golpeó la roca. El último año del peregrinaje en el desierto. Estaban a punto de entrar a la tierra de la promesa cuando Moisés pecó golpeando la roca y se quedó sin la tierra prometida. Moisés clamó, oró, rogó incesantemente al Señor que le permitiera cruzar el río Jordán y ver esa maravillosa tierra, pero Dios no le concedió el deseo. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 25, te ruego, le dijo Moisés a Dios, te ruego que me dejes cruzar. Pero el Señor, muy enojado, no quiso concederme mi deseo y me dijo, ya basta, no insistas más sobre este asunto. La gran pregunta que nos hacemos en este día es, ¿qué hizo Moisés para ser castigado tan severamente? ¿Qué fue lo que hizo Moisés para quedar descalificado de la misión que Dios le había encomendado? La Biblia dice que fue incrédulo y rebelde. Incrédulo y rebelde. Moisés tenía la orden de Dios de hablarle a la roca para que la roca le dé agua a toda la comunidad. Pero en lugar de hablarle a la roca, le gritó furiosamente al pueblo. Debía hablarle a la roca para que la roca le diera agua y en lugar de eso, él no pudo controlar su enojo y habló imprudentemente. Con furia, con rabia, le gritó al pueblo. Muy enojado. Dice la Biblia en el Salmo 106, verso 33, Moisés no midió sus palabras, habló sin pensar lo que decía. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés que molestó tanto a Dios? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él habló? Que molestó tanto a Dios y Dios lo condenó a morir de este lado del Jordán y a no entrar en la tierra prometida. Moisés se atribuyó para sí la gloria del milagro. No le dio la debida gloria, el debido respeto, la debida honra a Dios por el milagro. Dice la Biblia en Números capítulo 20, versículo 10, nosotros, presta atención, nosotros, está hablando por Aarón y por él, nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. ¿Cómo que nosotros? ¿No era Dios el que hacía los milagros por Israel? ¿No era Dios el que había abierto el Mar Rojo? ¿No era Dios el que les daba el maná? ¿No era Dios el que les daba el agua? ¿Cómo que nosotros?
Es decir, Moisés se atribuyó la gloria del milagro para sí. Hermanos, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, el milagro que Dios hace se lo atribuye Moisés. Él se atribuye la gloria que le corresponde, que le pertenece. No santificó, dice la Biblia, no glorificó a Dios delante de todo el pueblo. Hermano, ese es un pecado muy común entre nosotros, que nos creemos especiales, que cuando hacemos algo bien ya nos creemos que nosotros lo hicimos, cuando simplemente somos un instrumento en las manos del Señor. Hermanos, santifiquemos a Dios delante del pueblo, honremos, démosle la gloria a Dios. Nosotros no somos más que un gusano, dice la Biblia, polvo. Si algo sale bien es porque Dios lo ha hecho a través de nosotros. Santifiquemos y démosle la gloria a Dios por todo lo que Él hace. Y ahí nosotros tenemos a Moisés. Ese acto de golpear la roca y de atribuirse fue considerado por Dios como incredulidad, traición y rebeldía. ¡Ay, por favor! Dios consideró incredulidad, Dios consideró que Moisés fue rebelde y traidor. Incrédulo, rebelde y traidor. Los pecados más groseros ante los ojos del Señor. Incrédulo, rebelde y traidor. Mira lo que dice la Biblia en Números 27:14. Ustedes, Dios le dice a Aarón y a Moisés, ustedes desobedecieron mis órdenes. Deuteronomio 32:51 dice, me traicionaron ante los israelitas. Y finalmente en Números capítulo 20, versículo 2 dice, puesto que no creyeron en mí, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Es decir, Dios consideró ese acto temerario de golpear la roca, desobedeciendo la orden de Dios y de atribuirse para sí ese milagro, la gloria de ese milagro. Dios consideró que Moisés fue rebelde, que fue traidor, me traicionaron delante de los israelitas, desobedecieron mis órdenes y finalmente lo consideró como un incrédulo, puesto que ustedes no creyeron en mí. Los tres grandes pecados en uno: incredulidad, falta de fe, traición y rebeldía. Veamos si algo así hay en nuestros corazones. Veamos, porque si Moisés se perdió la tierra prometida por la incredulidad, la falta de fe, por la rebeldía de su corazón, por la desobediencia, por haber traicionado a Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que fiscalizar nuestro corazón, los pecados del corazón, los pecados del espíritu? Ahora, advierte un detalle más. Aarón y Moisés son condenados por Dios a no entrar a la tierra prometida en el mismo lugar. Vení. Son condenados por Dios a no entrar a la tierra prometida en el mismo lugar donde los israelitas casi 40 años atrás habían sido condenados a no entrar a la tierra prometida, en el mismo lugar y por los mismos pecados. Casi 40 años atrás, en el mismo lugar donde ahora Moisés peca, los israelitas, aquella generación que había salido de Egipto, había sido condenada a no entrar a la tierra prometida y morir en el desierto por incredulidad y rebeldía. Ahora, 40 años después, Moisés y Aarón, en el mismo lugar, son condenados por Dios a morir en el desierto y a no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué pecado? Por los mismos pecados de la incredulidad y la rebeldía. ¿Existe algún principio espiritual detrás de esta coincidencia, aparente coincidencia? Claro que sí. Ni Aarón ni Moisés pudieron escapar del ambiente tóxico en el que vivían. Ese ambiente de incredulidad y de rebeldía los afectó, los alcanzó.
Y ellos tuvieron el mismo destino que tuvieron los incrédulos, los israelitas. ¿Por qué? Porque cometieron los mismos pecados. Ellos fueron alcanzados por el mismo espíritu incrédulo y rebelde del pueblo en el que vivían. ¿No crees que deberíamos prestar más atención a los ambientes espirituales en los que nos movemos? A veces la tentación y la influencia perversa proviene de toda la nación, proviene del pueblo, pero a veces proviene de una sola persona. A veces la tentación, la influencia negativa sobre nuestra vida proviene de una sola persona, que puede ser un amigo, puede ser un consejero, incluso podría ser hasta un familiar querido, que influencia negativamente sobre nuestra vida, perjudicándonos espiritualmente. Deberíamos prestar atención, que Dios nos otorgue sabiduría para tomar las decisiones necesarias antes de que nuestra fe se apague y terminemos lejos de Dios. Piénsalo de esta manera. Si el gran Moisés no pudo desprenderse de la influencia nefasta, si el gran Moisés, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, no pudo desprenderse de la influencia nefasta del ambiente incrédulo y rebelde en el que vivía y terminó muriendo en el desierto como el resto de los incrédulos, no pudiendo entrar a la tierra prometida, ¿cuánto más nosotros deberíamos vigilar atentamente por el bienestar de nuestra vida espiritual? Hay una enseñanza espiritual. Si el gran Moisés no pudo desprenderse de ese ambiente tóxico en el que vivía, ¿cuánto más nosotros tenemos que fiscalizar los ambientes en los que nos movemos antes de que nuestra fe se apague y antes de que terminemos lejos de Dios? Volvamos la mirada al día en que Moisés pecó. El pueblo se había congregado ¿para qué? Para quejarse, para murmurar, en contra de Dios y en contra de Moisés. Esto no sería nada extraño, porque esto es lo que hicieron siempre los israelitas. No sería nada extraño si no fuera por el hecho de que los que están murmurando no son aquellos que salieron de Egipto, sino sus hijos. No te olvides que aquella generación había muerto en el desierto. Han pasado 40 años. Ahora sus hijos están murmurando el mismo viejo pecado de siempre. Es decir, aquel espíritu de rebeldía, aquel espíritu incrédulo estaba nuevamente en ebullición. ¿Y cómo podía ser de otra manera? Si habían estado absorbiendo el veneno de la incredulidad durante 40 años en sus carpas y de parte de sus padres. ¿Cómo podría ser de otra manera? Ahora ellos estaban envenenados. La nueva generación, los hijos tienen el mismo espíritu de queja, murmuración y de rebeldía que sus padres. Y ahí están quejándose delante de Moisés. La disciplina divina no había producido ningún efecto positivo en el pueblo de Israel. Dice Jeremías capítulo 2, verso 30, en vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Los israelitas sufrieron bajo la disciplina del Señor y sin embargo no habían aprendido la lección. El pecado, el único pecado del que nunca enfrentaron, del que nunca resolvieron, del que nunca se desprendieron, el pecado de la incredulidad, fue el único pecado, fue el único estorbo para que ellos cumplieran con la misión de Dios de entrar a la tierra prometida. Entonces, sufrir, hermanos, no es agradable, pero sufrir y no aprender la lección es aún peor porque uno continúa sufriendo, porque el sufrimiento se perpetúa. Si vamos a sufrir en las manos del Señor, si vamos a ser corregidos y disciplinados en la mano del Señor, que por lo menos valga la pena, que nos haga personas más dóciles, más humildes, más obedientes, que la disciplina del Señor no nos haga más agrios. Al contrario, que no nos haga más desobedientes, más amargados. Al contrario, que nos haga personas más sujetas, más obedientes
al Espíritu de Dios. Los israelitas nunca aprendieron la materia, nunca superaron la materia de la fe, siempre fueron incrédulos desde que salieron de Egipto y murieron siendo incrédulos. Y fue ese pecado, la de la incredulidad, la que les impidió entrar a la tierra prometida. El mismo viejo pecado de siempre. ¿Acaso no sucede lo mismo con nosotros? ¿No son los mismos viejos pecados de siempre los que bloquean la bendición divina en nuestra vida? ¿Acaso no son esas cosas, esa costumbre, ese viejo hábito, esa mala costumbre, una adicción que nos gobierna, un pecado que protegemos? ¿No son esas cosas los mismos viejos pecados de siempre los que estorban nuestra comunión con Dios, los que impiden que nosotros despeguemos en la vida? ¿No son los mismos viejos pecados de siempre los que impiden nuestro desarrollo espiritual y nuestra comunión con el Señor? ¿No son los mismos viejos pecados de siempre? Esas cosas, esos viejos pecados que no nos atrevemos a enfrentar, esas cosas sin solucionar en la vida, son las que nos amargan y son las que tienen el potencial de arruinar nuestro futuro y nuestra eternidad. Es probable que seas un 10 en muchas áreas de tu vida, pero haya un pecado que te tiene a sus pies. Probablemente seas excelente en muchas áreas de tu vida, pero hay un área de tu vida en la que estás fracasando. Hay un pecado que molesta, un solo pecado. Generalmente no son muchos, sino una sola cosa, un pecado, un área, una mala costumbre, una adicción. Algo en especial que está molestando, está estorbando tu crecimiento, tu desarrollo espiritual, está impidiendo de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y te advierto, si no resuelves ese asunto pronto, vas a correr el mismo peligro que corrieron los israelitas por no resolver, tratar, desprenderse definitivamente de un pecado, de la incredulidad. No pudieron entrar, no pudieron gozar y no pudieron disfrutar de la tierra prometida. Fue un pecado, el mismo viejo pecado de siempre, el que nos molesta, nos estorba. Hermanos, tiene que llegar el momento en el que nosotros decidamos resolver eso que arrastramos desde hace años, eso que está impidiendo nuestro crecimiento, que está impidiendo que despeguemos espiritualmente y que tiene el potencial de arruinar los planes, los mejores planes de Dios para nuestra vida. Tiene que llegar el momento en el que nosotros decidamos desprendernos de ese pecado, tratar el asunto de una vez por todas, antes de que ese asunto nos aleje de Dios y arruine nuestro ministerio para siempre. Moisés era un 10 en todas las áreas de la vida, menos en una. En el área de la paciencia, Moisés era un 1. Y fue su impaciencia no resuelta. Fue su impaciencia que nunca pudo resolver en su vida la que determinó el mismo destino de los otros incrédulos que lo rodeaban. Fue la impaciencia, fue un solo pecado el que determinó que su destino no fuera la tierra prometida. Fue un solo pecado que él no resolvió, que no se atrevió a resolver en 40 años, que lo dejó de este lado del Jordán. Fue un solo pecado que él no resolvió, no trató. Fue el pecado de la impaciencia el que lo condenó a vivir de este lado, a morir en el desierto, a tener la misma suerte que tuvieron los israelitas. Murieron en el desierto por el mismo pecado, la incredulidad y la rebeldía. La impaciencia llevó a Moisés a desobedecer y a traicionar la confianza de Dios. Fue la impaciencia que él no pudo domar, no pudo dominar ese pecado que no pudo resolver, lo que lo condenó, el que lo condenó
a no entrar a la tierra prometida. Moisés era un 10 en todas las áreas, pero había un área, un viejo pecado, el mismo viejo pecado de siempre, aquel que apareció allá estando en Egipto. Ahora, minutos antes de entrar a la tierra prometida, el mismo pecado que lo condenó. El ejemplo de los israelitas debería bastarnos. Nunca se desprendieron de la incredulidad y nunca gozaron y entraron a la tierra prometida. El pecado de los israelitas era uno: la incredulidad. Dios le dijo: entren y tomen posesión de la tierra prometida, pero ellos, dice la Biblia, no le creyeron a Dios. El problema fue la incredulidad. Salieron siendo incrédulos de Egipto y murieron en el desierto siendo incrédulos porque no enfrentaron su problema. Hermanos, si no enfrentamos ese único problema que arrastramos desde hace años, ese único pecado que está molestándonos en la vida, esa cosa que no nos atreve, un pecado que protegemos y apañamos, esa mala costumbre, esa adicción que nos domina, esa cosa que nos impide crecer, despegar, es esa cosa la que te va a condenar, ese pecado el que va a arruinar todo tu futuro. Te lo advierto, toma la decisión en este día de enfrentar ese problema, toma la decisión este día de enfrentar ese pecado, porque ese pecado tiene el potencial de arruinarte para siempre. Fue el pecado de la impaciencia el que lo arruinó para siempre a Moisés, y aunque clamó y lloró delante de Dios para entrar a la tierra prometida, Dios no le concedió el deseo. El problema que Moisés no supo resolver a tiempo lo descalificó en el ministerio. Fracasó en el área de su fortaleza, en la mansedumbre. Y parece increíble que el hombre del que Dios dijo que era el más manso de la tierra no entró a causa de la impaciencia. Fracasó en el área de su fortaleza, en la mansedumbre. En la última media hora. Y no pudo entrar. Moisés tenía un problema con la ira, con el enojo. ¿Ese es tu problema? ¿Es tu problema el enojo, la rabia, la furia? ¿Eres de explotar rápidamente? Moisés era así. Moisés tenía problema y siempre tuvo problema con el enojo, ya cuando estaba en Egipto. En un arranque de ira, mata a un egipcio. Pero después hay muchos pasajes en la Biblia donde nos habla acerca de los arranques de ira, de cólera, de furia que tenía Moisés. Por ejemplo, le habló inapropiadamente al faraón. Dios lo manda con un mensaje al faraón. Él simplemente tenía que presentarse delante del rey y darle el mensaje. Pero dice la Biblia en Éxodo capítulo 11, versículo 8, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Era un enojo innecesario. Simplemente tenía que llevarle un mensaje al faraón, pero él ardiendo de enojo. Después, más adelante, en el monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley. Y cuando él desciende y ve al pueblo bailando desenfrenado frente a una estatua, frente a un becerro de oro, al que estaban adorando, dice que tomó las tablas de la ley que habían sido escritas por Dios, que Dios mismo, un documento escrito por Dios, hermano. No hay en el universo un documento escrito por Dios mismo. Esas tablas habían sido escritas por Dios y las arrojó al suelo en un arranque de ira. El enojo era justificado. Lo que no era justificado era la manera en la que expresó la rabia. No tenía por qué echar al suelo y romper el documento escrito por Dios, las tablas escritas por el mismísimo Dios. Es decir, el enojo era justificado. Claro que sí, ver al pueblo desenfrenado. Pero la forma en la que expresó ese enojo es lo que Dios nunca aprobó. Nosotros solemos ser indulgentes con Moisés y decir, está bien, en un arranque de ira rompió, y nosotros lo perdonamos, pero Dios no dejó pasar ese acto, nunca aprobó la forma, la manera en la que Moisés expresó su enojo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la primera vez que Dios le da las tablas las confesionó Dios y las escribió Dios.
Pero la segunda vez, Dios le dice a Moisés, sube al monte, pero labra 2 tablas. La primera vez la hice yo, ahora la vas a hacer tú. Como desaprobando el hecho de haber roto las primeras tablas. ¿Te das cuenta? Así estaba Moisés. Mataba a egipcio, ahora echaba al suelo las tablas de la ley y ardía en enojo. Y 40 años después Dios vuelve a aprobarlo en la misma materia que no había rendido bien anteriormente. Porque cuando uno no rinde bien la materia, vuelve a rendirla. Dios lo puso detrás del pupitre para rendir otra vez la materia de la paciencia. Pero ahora, 38 años después, ahora estando a punto de entrar a la tierra prometida, es en la última media hora. Hermanos, Moisés no pudo resolver nunca el tema del enojo y de la ira. Desde que estaba en Egipto mató al egipcio. Ahora está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, háblale a la roca. Y él golpea en un arranque de furia, enojado con el pueblo, en un arranque de furia, desobedece a Dios. Toma el crédito del milagro para sí mismo. Entonces Dios lo consideró un acto de incredulidad, de rebeldía, de traición. Hermano, fue la impaciencia, el enojo que no pudo controlar. Dios había sido paciente e indulgente con él durante mucho tiempo. Había tolerado, había permitido mientras él descarriaba su ira, mientras él rompía tablas y mientras él mataba a egipcios. Fue tolerando, pero llegó un momento en donde Dios dijo, basta, te he tolerado. Pasaron 40 años, volvió Dios a ponerlo detrás del pupitre para que rindiera nuevamente, para ver si ahora aprobaba la materia de la paciencia, y la desaprobó, y esta vez lo arruinó para siempre, hermanos. Dios puede ser grande en misericordia, pero no es eternamente paciente. Alguna vez la paciencia de Dios se termina y Dios le dijo a Moisés, basta, has perdido el derecho de ser el líder de Israel, has perdido el derecho de entrar a la tierra prometida. Aunque Moisés se lo imploró, Dios no le permitió. Hasta acá llegamos, no tienes la capacidad, no puedes aprobar esta materia. Hermanos, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Moisés era un 10 en todas las áreas de la vida, así como nosotros podemos ser excelente en muchas áreas de nuestra vida, pero hay un pecado del que no nos desprendemos. Hay un pecado en nuestro camino. A lo mejor ni siquiera es un pecado, un hábito, una costumbre, algo que está condicionando nuestra relación con Dios, algo que está impidiendo que despeguemos. Y ese algo, esa costumbre, esa adicción, ese pecado, esa cosa tiene el potencial de arruinarte para siempre. Tiene el potencial de arruinar nuestro ministerio, arruinar nuestra vida, achicar nuestra vida, cortar nuestra vida, cortar nuestro ministerio como Moisés. Había una sola cosa que él no pudo tratar en la vida, que fue el enojo. No pudo domar su naturaleza enojosa y entonces se perdió la tierra prometida. Dios ya no toleró más los berrinches de Moisés y lo condenó a morir antes de entrar a la tierra prometida. Fue paciente e indulgente mientras Moisés continuaba perdiendo la calma, rompiendo tablas y golpeando rocas. Pero llegó un momento en donde Dios dijo, basta. Hermanos, aprendamos de Moisés. Si el gran Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque hubo una sola cosa en su vida en la que él no superó, en la que él no enfrentó. Un pecado del que nunca pudo enfrentar, nunca pudo resolver. El tema de la ira, del enojo, nunca lo pudo resolver. Y fue eso lo que impidió, lo que lo condenó a morir en el desierto. De la misma manera, tuvo el mismo destino, la misma suerte que el resto de los israelitas. Porque había una sola cosa que él no pudo resolver, que fue el enojo, la furia, la rabia. Ahora, parece que el enojo era un problema familiar en Moisés. Ya su antepasado Leví tenía el mismo carácter. Dice en la Biblia, en Génesis capítulo 49, versículo 5, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos. Dios no quiere estar con esta gente enojosa
que no trata nunca su enojo, dice, ni quiero andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente, maldita sea su furia. ¿Te das cuenta? Hay una tendencia natural a cometer los mismos pecados que cometieron nuestros antepasados. Entiéndase bien, no estoy queriendo decir que el pecado de papá va a ser el pecado del hijo, pero tenemos que tener mucho cuidado para que esos pecados que arruinaron la familia de nuestros antepasados no arruinen la nuestra hoy en día. El mismo viejo pecado de los padres ahora es el pecado de los hijos. Que no sea así con tu vida, que no sea así con la mía. La Biblia dice en Proverbios capítulo 27, verso 4, el enojo es cruel, la ira es destructiva. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es tu problema el enojo? ¿La furia? ¿La ira no controlada? ¿Eres de explotar? Y cuando te enojas, ¿por cuánto tiempo te enojas? ¿Es tu problema el problema de Moisés? Hay que tener mucho cuidado. Cuidado con las terribles consecuencias de un genio sin control. El genio sin control en la vida de Moisés lo sepultó en el desierto, acortó su ministerio y achicó su vida. Cuidado. ¿Eres de enfurecerte fácilmente? ¿Te falta dominio propio? ¿Puedes controlar tu ira? Cuando te enojas, ¿por cuánto tiempo te enojas? ¿Eres renuente a amansar tu mal carácter? Piensa en las trágicas consecuencias de Moisés antes de dar rienda suelta a la furia. Piensa en Moisés. Piensa en Moisés, que si Moisés, el gran siervo de Dios, el titán de la fe, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, se perdió la tierra prometida y Dios no le concedió el deseo de entrar, simplemente porque había un área en su vida, el enojo, la furia, que nunca resolvió. Dios fue paciente con él desde que salió en Egipto, pero 40 años después vuelve a probarlo en la paciencia y él desaprueba la materia y lo arruinó todo. Dios dijo, basta, he sido paciente contigo muchos años, pero ahora no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y perdonó Dios a Moisés? Sí. Pero la gracia de Dios no invalida la justicia de Dios. La gracia lo perdonó, pero la justicia no le permitió poner un pie en la tierra prometida. Una cosa es la gracia que perdona nuestro pecado y otras son las consecuencias de nuestro pecado, porque la Biblia dice que lo que se siembra se recoge. Cuidado de no manchar la gloria de Dios. El Señor puede ser grande en misericordia, pero no será eternamente paciente. Perdonador sí, pero nunca olvides que existen ocasiones en las que aún los pecados perdonados traen consecuencias terribles. Pecados perdonados que traen consecuencias terribles. Y si no, mira a David. Dios lo perdonó por su pecado de adulterio, pero desde el adulterio en adelante, la espada del Señor no se apartó de su casa, la desgracia no se apartó de su vida y de su reino. Hermanos, aun cuando el pecado pueda ser perdonado, hay trágicas consecuencias. En un momento de furia, Moisés perdió el liderazgo, el derecho a ser líder, la bendición, el privilegio de ser líder de toda una nación y perdió la tierra prometida. Cuidado, hermanos, que Dios nos guarde y nos ayude a no perder todo en un momento horrible de enojo o de furia. El desafío de hoy es que nosotros enfrentemos de una vez y para siempre ese asunto que nos limita, que nos condiciona, ese asunto que venimos arrastrando hace años. ¿Cuál es ese asunto, hermano? ¿Cuál es ese pecado, esa vieja costumbre, esa adicción? ¿Qué es aquella cosa que está deteniéndote y que podría estorbar tu futuro? ¿Por qué no tomas la decisión hoy de enfrentarlo una vez para siempre? ¿Qué es eso que te está deteniendo en la vida? Toma hoy la decisión, una vez y para siempre. Determínate a desprenderte de ese pecado que está condicionando tu vida y que puede arruinarte para siempre. El desafío de hoy es a meditar y pensar en las terribles consecuencias
que le trajo la furia, el enojo no resuelto en la vida de Moisés. Que nosotros podamos meditar. Estamos a tiempo antes de que ese pecado paralice nuestra vida espiritual y nos aleje a Dios, arruine nuestro futuro. Tomemos la determinación de una vez y para siempre de echar afuera ese pecado, de desprendernos de ese pecado que nos condiciona en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga a todos ustedes.